Muy buenos días, estimados hermanos, pastores, líderes de nuestras iglesias, hermanos que nos ven y nos escuchan en todas partes. Es un placer estar con ustedes y compartir esta parte de la conferencia y más deseara poder haberlo hecho en vivo y darles un apretón de manos y un abrazo a muchos de ustedes. Pero de todas maneras es un placer y eso no es mero protocolo. Es un verdadero privilegio para mí compartir con ustedes esta parte de la conferencia de actualización de pastores del 2021. Me han pedido hablar acerca de desarrollo de la teología y doctrina arminio-wesleyana. Y pues procuramos hacerlo de la mejor manera y les voy a invitar a que también lean nuestro material escrito que estamos compartiendo con ustedes. La intención que seguimos en esta conferencia es, en primer lugar, señalar las posturas que nos caracterizan a partir de la teología de la Reforma, destacar el enfoque soteriológico o salvífico que nos enseña la Escritura para poder vivir con gozo esta salvación que Dios nos ofrece, una salvación tan grande. También inducir a nuestros oyentes en el pensamiento ministerial y en la vida de los pastores y de las iglesias hacia una vida que glorifique a Dios en esta vida, y desafiarlos a la más profunda obediencia en el vivir de nuestras vidas y también en el desempeño del ministerio que Dios nos ha encomendado. Entonces voy a abordar la temática en 5 partes. Estas 5 partes espero que nos sirvan a todos para reflexionar sobre el origen de nuestra doctrina, cuáles son sus énfasis y cuáles son aquellas cosas que es importante que conozcamos. Es un bosquejo, es un esbozo histórico bastante rápido, por cierto. Para ello, pues en primer lugar, vamos a partir de la teología que se desarrolló a partir de la reforma religiosa del siglo XVI. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de algunas discrepancias que se dieron precisamente en el mismo siglo XVI, pasada el tiempo de la reforma religiosa de que estamos hablando, desde el momento en que Martín Lutero clavó aquellas 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg y que fue un 31 de octubre de 1517. Luego vamos a hablar acerca de unas propuestas a esas discrepancias y la resolución que se dio en aquel momento, que fue una resolución religiosa, pero más que todo política, y el desarrollo del pensamiento que ahora hemos dado en llamar el pensamiento arminiano-wesleyano. Hablemos en primer lugar entonces acerca de la teología de la Reforma. Todo el mundo sabe que la teología de la Reforma se puede resumir en aquellos famosos 5 solas. ¿A qué nos referimos? A que la teología reformada propuso, y hasta el día de hoy está vigente, el hecho de que hay 5 elementos básicos en que se basa nuestra creencia, nuestra fe, y en la que basamos nuestra experiencia de salvación, como también el ministerio de la iglesia. Esos 5 solas, repasándolas rápidamente, son, en primer lugar, que solo la Escritura es suficiente base de fe y práctica de la vida cristiana. La siguiente es la sola gracia, que fue junto o se enunció juntamente con la sola fe. Es decir, mejor enunciado es el hecho de que primero se presentó como que la salvación se obtiene a través de la gracia que Dios nos envía sobre nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesucristo. Y la cuarta, que es lo que se llama solo Cristo, para hablar acerca del hecho de que el pecador no puede recurrir a otros mediadores, a otros intercesores por nuestra salvación, que no sea la persona de Jesucristo. Y por último, lo que se dio en llamar soli Deo gloria, o sea que solo a Dios se le da la gloria para todo el proceso de redención.
¿Cuál fue el contexto en que se dieron aquellas 5 solas? Bueno, el contexto fue que, en primer lugar, a rechazar el punto de vista de la Iglesia Católica, que enseñaba que a la Escritura hay que agregarle la tradición. También el contexto del mundo de aquel entonces, y particularmente de la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, enseñaba pues que había que desarrollar todo un sistema jerárquico en la organización de la Iglesia, y había que repudiar ese sistema jerárquico porque estaba corrompido, y en esencia lo que se buscaba era la pureza de doctrina. Además de eso, renunciar al sistema sacramental que sustentaba la Iglesia Católica. Bueno, no solo lo sustentaba, sino que todavía lo sustenta, que la vida cristiana se mantiene a través de los sacramentos, ¿verdad? Y buscar vehementemente la eficacia de la fe, no solamente una liturgia, no solamente una religión, sino que la eficacia de la fe en la vida individual del cristiano, del creyente, y en la vida de la iglesia. Por lo tanto, también romper todas las ataduras que mantenían cautivo el espíritu humano, el ingenio humano, para que pudiera desarrollarse lo que hoy se conoce como el mundo capitalista, pues que la reforma religiosa del siglo XVI apoyó mucho el desarrollo del ingenio humano y la creación de riqueza. Es Juan Calvino, después de Martín Lutero y Melanchthon, que fue algo así como el secretario, el amanuense de Lutero, el que estandarizó o sistematizó todas las doctrinas, o mejor dicho, las doctrinas principales de aquella reforma religiosa del siglo XVI. Y todo eso lo juntó en un libro que ha trascendido hasta nuestros días y que lleva por título Institución de la Religión Cristiana. Este libro, junto con los otros escritos que lo acompañan, en efecto, los reformadores escribieron mucho en aquel tiempo, y los seguidores de ellos todavía lo siguen haciendo. Llegó a ser pues la norma protestante por todos los siglos, los 5 siglos que han pasado después del hecho de la Reforma. La idea era racionalizar, poner de una manera, como ya lo dije, sistemática las enseñanzas de la fe concerniente a la práctica de la vida cristiana y a la eficacia del ministerio. Pero después de Juan Calvino, quien desarrolla este cuerpo de doctrinas más allá de la misma institución de la religión cristiana de Juan Calvino, son otros 2 discípulos de Juan Calvino, particularmente Teodoro Beza y Jerome Sanchez, pero particularmente vamos a hablar del primero, Teodoro Beza. Él y otros discípulos desarrollan otros catecismos que van más allá de lo que ya Juan Calvino había escrito. Esos se convirtieron en los catecismos más tarde, que se dieron en llamar y que tienen vigencia hasta el día de hoy, el catecismo de Heidelberg y el catecismo belga, y más tarde apareció la declaración doctrinal también de Westminster. Todo esto sistematizaba la experiencia de la creencia cristiana, de la fe cristiana, en todos los ángulos posibles, y destaca varios de los asuntos que tienen que ver con cómo podemos entender el proyecto de redención de Dios en la Biblia traído a la experiencia del ser humano. Destaca en este desarrollo particular de Teodoro Beza la doctrina, o mejor dicho, la teología decretal, la teología de los decretos. La teología de los decretos, para explicarla muy brevemente, porque hay que leer bastante sobre esto, simplemente es el hecho de tratar de explicar cómo es que Dios determinó desde antes de los siglos cómo es que iba a llevar a cabo su proyecto de redención. En realidad se refiere a un solo decreto. El decreto revela, como lo dice Isaías. Hay varios textos que les pido a ustedes que ustedes lean, porque no vamos a tener tiempo de leer cada uno de estos versículos. Determinan que Dios ha deseado, Dios ha trazado el curso de la historia de la humanidad para su propia gloria, para lograr el propósito que Él quiere y que nosotros entendemos que es redentor,
y que eso, lo que va a suceder en el mundo, Él lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Eso, por supuesto, incluye el proyecto de redención de nosotros como seres humanos. De esto surgen por lo menos 5 escuelas, entre las cuales sobresalen las 2 escuelas a los extremos, lo que se llamó el supralapsarianismo y el infralapsarianismo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Dios en su decreto eterno decidió decretar, valga la redundancia, quiénes habrían de ser elegidos para salvación y quién deberían de ser condenados. Teodoro Beza desarrolla esta idea hasta llegar al punto que no lo tocó Juan Calvino, sino que Beza, de lo que se llama la doble predestinación, que Dios desde antes de la fundación del mundo decidió por su propia voluntad quiénes iban a ser electos para salvación y quiénes se iban a condenar. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el supralapsarianismo y en qué consiste el infralapsarianismo? Bueno, el supra, solo voy a decir la primera parte, consiste en el hecho de que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo a los que iban a ser elegidos para salvación antes de que todo existiera, antes de que existiera el mundo, antes de que existieran los ángeles, antes de que existiera toda la creación. Y el infralapsarianismo enseña otra parte, que Dios decretó la elección de los que deberían de ser salvos, pero no antes de la fundación del mundo, sino después de que el ser humano había caído en pecado. Bueno, entonces aquí encontramos nosotros las primeras dificultades que se comenzaron a dar con respecto a estas doctrinas. Hablemos entonces ahora acerca de las discrepancias sobre estos puntos. Si optamos por la interpretación según el supralapsarianismo, entonces ya de hecho encontramos algunas dificultades, porque supralapsarianismo significa que Dios hizo el decreto de la elección y de la reprobación también antes de la fundación del mundo y por lo tanto antes de la caída en pecado del ser humano. El infralapsarianismo enseña que el decreto de elección fue hecho después de la caída del ser humano. Pero ya aquí tenemos por lo menos 3 problemas y problemas grandes. El primer problema es que si optamos por el supralapsarianismo, entonces el decreto fue hecho antes de que todas las cosas existiesen y por lo tanto antes de que existieran los ángeles, antes de que existiera el ser humano y por consiguiente antes de que pecara el ser humano. Entonces, la pregunta es cómo es que va a haber un decreto que salva a unos y condena a otros antes de que existan. Ese es el primer problema. El siguiente problema con esto es que si el decreto fue hecho así como está presentado, entonces el decreto de enviar a Jesucristo para hacer la expiación por nuestros pecados queda en segundo plano. Y si optamos por el infralapsarianismo, que enseña que el decreto fue hecho después de la caída del ser humano, entonces esto ya no calza con lo enseñado con la Biblia, para citar un solo versículo en Efesios 1:4, en donde San Pablo dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Estos argumentos entonces fueron llevados a la predicación de las iglesias para compararlos con lo que enseñaba la Biblia, con lo que enseña la Biblia y compararlos con la doctrina clásica del momento, que es la doctrina reformada. Fue un hombre de nombre Dirk
Cohnhirt, un predicador laico, periodista, artista, político, pero que predicaba, que leía la Biblia, que predicaba en las iglesias y comenzaba a hablar de lo que él leía en la Biblia. Y empezó a decir, estas cosas que yo leo en la teología sistemática que hemos estado enseñando en las iglesias, no calza tan bien con lo que yo leo en la Biblia. Y esgrimió estos otros 4 argumentos que son bien importantes y que tienen que ver con lo que ya mencionamos anteriormente. En primer lugar, si Dios decretó que el hombre pecara, porque Calvino es muy tajante cuando escribe su explicación de lo que es el decreto de elección. Dice, Dios eligió para su propia gloria y por su propia y soberana voluntad, y según el propósito de su voluntad, que unos fueran salvos y condenar a los reprobados por su soberana voluntad, porque Él quiso. Entonces decía Cohnhirt, entonces Dios aquí se hace el autor o el origen del pecado. En segundo lugar, ¿cómo el hombre puede ser condenado por algo que hizo porque ya fue predestinado? Es el argumento precisamente que San Pablo presenta en el capítulo 9 de la carta a los Romanos. Entonces, y este es el segundo gran argumento, y esta es una parte toral, una parte importantísima del análisis de la doctrina. Entonces el hombre no es responsable por su pecado. Infortunadamente, y Cohnhirt lo decía, esa es una monstruosidad, decir que el responsable de nuestra propia pecaminosidad no somos nosotros, sino que es Dios. En tercer lugar, o un tercer argumento era que si el decreto fue hecho o fue dado antes de la fundación del mundo, entonces, ¿para qué fue el sacrificio de Jesucristo? ¿Para qué era necesario decretar que Jesucristo viniera al camino para rescatarnos? Entonces, encontramos pues que las dos posiciones son hasta el día de hoy difíciles de abrazar, difíciles de entender, y pues eran los puntos que empezaron a entrar en conflicto en la predicación de una persona y en la cual varias otras personas, miembros de las iglesias o asistentes a las iglesias y probablemente algunos otros predicadores comenzaron a estudiar en la Biblia acerca de estos elementos en la experiencia de la salvación. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es buscar un erudito que trate de rebatir el problema, porque la predicación de Cohnhirt había causado mucho revuelo en cantidad de iglesias en Holanda, y entonces encargaron a un erudito. Había 2 grandes eruditos que habían sido llamados para ser profesores de teología en la Universidad Estatal de Leiden en Ámsterdam, y uno de ellos era Francisco Gomaro, abrazadores del sistema reformado o calvinista, y el otro era Jacobo Arminio. Se encargó a Jacobo Arminio entonces que oyera lo que estaba predicando Cohnhirt y algunas otras personas cuestionando en las iglesias con estos argumentos, y que presentaran una propuesta. Claro, Jacobo Arminio fue llamado para defender la posición calvinista o la posición reformada. Y el hombre se puso a estudiar y a escribir y a escribir. Tantos volúmenes escribió, pues que ustedes pueden encontrar varios volúmenes, todavía han trascendido en el español, en el alemán, en el holandés, en el inglés. Existen hoy en una gran cantidad de idiomas. Entonces, Jacobo Arminio se dio a la tarea de estudiar y fue sintetizando las enseñanzas que podía sacarse, que podía extraerse de todo lo que venía estudiando en comparación con lo que oían la gente y con lo que podían documentar de la predicación de aquel predicador laico. ¿Y qué sucede? Bueno, él se da cuenta que en realidad es bastante difícil
defender la posición así como estaba siendo presentada por la teología aprobada hasta ese momento, la teología de la Reforma. Entonces es llamado por las autoridades eclesiásticas en ese momento para que dé un reporte de la investigación que ha hecho. Ya para el año 1605, entonces ya él tenía varias conclusiones, pero ya prácticamente había abrazado la mayor parte de los puntos de vista en controversia. Y los había compartido en privado, pero nunca en público, y algunos pues presumen de que probablemente todavía no los había predicado o los había enseñado como cátedra, porque él era un profesor de teología en la Universidad de Leiden. Bueno, entonces cuando es llamado para dar estas propuestas, lo que los líderes políticos y religiosos del momento hay que entender que en este momento y que todo el desarrollo de la reforma religiosa del siglo XVI se da en un contexto no solamente religioso sino que político. Había que desligarse de la hegemonía de la Iglesia Católica y luego en Alemania del famoso Sacro Imperio Romano, y por eso estos príncipes que firmaron la reforma y que se volvieron protestantes pues tenían sus causas no solamente religiosas sino que eran políticas y económicas. Entonces ellos quieren que esto se lleve a la palestra pública. Jacobo Arminio se resiste ya en 1605, él ya tiene bastantes conclusiones, pero al ser llamado para dar las declaraciones sobre lo que ha investigado o para hacer un resumen de lo que ha investigado, él propone que un concilio nacional, en aquel tiempo los asuntos de fe se resolvían por los estados, es decir, por las autoridades estatales, por el rey, el príncipe, etcétera, etcétera. Y entonces él quería que un sínodo nacional se reuniera a estudiar los asuntos y que le permitieran a él presentar sus posiciones sobre esta cuestión de la fe, de la gracia, de la escritura, de la elección. El punto principal, el punto del meollo del asunto aquí era el asunto de la elección. Entonces, Francisco Gomaro, que es el que dirige prácticamente el debate que ya se estaba haciendo público, no permite que simplemente se llame a un concilio nacional o se resiste un poco y dice, no, esto tiene que llevarse a la palestra pública y resolverse en una audiencia pública avalada por el Estado. Pero Jacobo Arminio no quiere hacer eso. Entonces le piden que escriba detalladamente todas sus proposiciones y que van a venir a una reunión en donde van a hacer las exposiciones tanto de un punto de vista como del otro. Pero infortunadamente la muerte sobrecogió a Jacobo Arminio y pareciera que ahí pues se estancó todo lo que él posiblemente habría podido hacer por sus puntos de vista. Sin embargo, como ya había compartido con varias otras personas, entonces había otras personas que ya sustentaban sus mismos puntos de vista. Bien, en ese sentido podríamos decir que él lo que enseñaba era hasta el día de hoy, que la salvación debería ser sustentada en la gracia de Dios, que no es irresistible, que es más bien resistible, que la gracia de Dios viene al ser humano y le ayuda para que él responda con fe y arrepentimiento. Y de esa manera se da la elección, porque esa fe y ese arrepentimiento son ante la persona de Jesucristo y que es en Jesucristo que somos predestinados. Entonces, que cuando hablamos de esto de los decretos, y si lo vamos a interpretar de esa manera, porque hay que decirlo aquí, podríamos decir la teología, la doctrina de los decretos y la teología de la predestinación son doctrinas que se pueden comprobar y que podemos ver que están en las Sagradas Escrituras. Entonces él decía, Dios predestinó a los que iban a creer en Jesucristo y por descuento también a los que se iban a condenar, pero en base al preconocimiento que él tiene, o sea, a la presciencia de Dios. También se le llama la omnisciencia de Dios. Él todo lo sabe de antemano. Pero el punto de vista calvinista enseña
que no es en base a su preconocimiento, sino que en base a su voluntad, porque Él quiso. El segundo elemento es que la voluntad del hombre es incitada, es revivida, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gracia viene a través de la acción del Espíritu Santo para revivirnos. Y a eso más tarde Él le llamó la gracia previniente, la gracia que viene de antemano para capacitarnos para responder a Dios. Bien, esto yo creo que lo manejan o lo manejamos la mayor parte de los pastores, de los predicadores que sustentamos este punto de vista. Entonces, al final, ¿cuál fue el resumen de los aportes de Arminio? En primer lugar, que la elección no es incondicional como lo escribe Calvino en su institución de la religión cristiana, sino que es condicionada a la fe y al arrepentimiento. Cuando Jesucristo comenzó a predicar, San Marcos 1, 14 y 15, empezó a decir: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y eso se convierte en condición. En segundo lugar, que la expiación viene a todos los seres humanos, que es ilimitada, aunque en este punto debo decir que después del análisis y particularmente en mi propio análisis, sí, la salvación se vuelve, o mejor dicho, la expiación se vuelve limitada a los que creen. Arminio lo puso de otra manera. Bien, la expiación se acerca a todos los seres humanos, pero solo se hace efectiva en aquellos que creen, los que tienen fe. En tercer lugar, que la gracia de Dios se puede resistir. Bueno, olvidé citar esto que es bien importante cuando hablé de la expiación, que es ilimitada. Memorizamos Juan 3:16, pero no nos fijamos mucho. Bueno, tal vez lo pasamos muy rápidamente cuando leemos el siguiente versículo, el 17. Juan 3:17. Dice Jesús, son palabras de Jesús: el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo creo que aquí se puede resumir todo en toda esta cuestión con respecto a la elección o predestinación. Luego él enseñaba que la gracia de Dios se puede resistir. Hay cantidad de pasajes en la Biblia, solo para citar dos. Cuando Esteban predicaba en el capítulo 7 del libro de los Hechos, les dice a los judíos: pero vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. El mismo Jesús en el capítulo 5, versículo 39 de San Juan, en aquel versículo que sabemos aprender de memoria, que escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece, y en la última parte de ese versículo dice: porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y sin embargo no queréis venir a mí. Entonces, que la gracia se puede resistir y que la perseverancia o la constancia hasta llegar a la culminación de la fe cristiana y del éxito en la vida se puede dar siempre y cuando, y aquí otra vez la condición, sea seguir a Jesucristo obedeciéndole. Un versículo que citan todos estos pasajes, o muchos de estos pasajes, para probar la cuestión de la perseverancia segura o la seguridad de la salvación, como se le llama, es este pasaje en el capítulo 10 de San Juan, en donde Jesús dice que nadie las arrebatará de mi mano, ¿verdad? Pero ¿qué dicen los versículos anteriores, comenzando con el versículo 26? Solo dos versículos, 26 y 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero ya hay una condición previa. En Hechos 7:51 encontramos también el dicho de que es importante creer, seguir, obedecer. Es curioso, y esto lo voy a decir como un paréntesis, que la Iglesia Católica nos critica a nosotros o critica la teología evangélica, la teología reformada, diciendo que nosotros enseñamos que la salvación se obtiene por la fe sola, así como lo
lo escribió Lutero en el margen de su Biblia. Y es que así se predica, y todavía eso es motivo de gran controversia, o mejor dicho, es necesario que lo analicemos más detenidamente. ¿Es por la fe sola? Jesús dice que es con la fe y el arrepentimiento. Si no os arrepentís, les dijo a aquellos judíos el Señor Jesús, todos pereceréis igualmente. A los romanos, San Pablo les dice, a los romanos, pero en realidad a quienes les está hablando es a los judíos, y les dice, por su corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Bueno, entonces muere Jacobo Arminio, y quienes retoman esta tarea de seguir analizando estos principios de fe son los, valga la redundancia, los seguidores de este punto de vista de Jacobo Arminio, que en estos tiempos y hasta el día de hoy se les ha llamado los remonstrantes. Remonstrancia en el lenguaje holandés significa protesta u objeción. Entonces, 46 ministros siguieron estudiando por lo menos 2 años más, porque para el año 1618 se convocó el Sínodo de Dort, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí mi punto número 3 es cuáles fueron en síntesis las propuestas de los seguidores del pensamiento de Jacobo Arminio. Pues los famosos 5 puntos del arminianismo, que vienen a ser contrastados con los famosos 5 puntos de la doctrina reformada, que está dada en aquel acrónimo TULIP, que en realidad al principio en realidad debió haber sido ULTIP, pero que sonaba mejor como tulip porque la flor nacional de Holanda es el tulipán en el idioma Dutch, y en el inglés es tulip. Y para ayudarnos a recordarlos, contrastaban aquellos 5 puntos, no los voy a repasar aquí. Pero los 5 puntos de los remonstrantes, o de los 46 ministros que vinieron a proponer que se hicieran las correcciones en los catecismos existentes, fueron: en primer lugar, no había conflicto con la cuestión de la depravación total, de que nacemos totalmente depravados, de que todo lo que traemos por naturaleza en nuestra vida es pecado. No había problema con eso, pero que la elección es condicional, sobre la base del conocimiento previo de Dios. Dios nos eligió conociendo previamente que enviaría a su Hijo Jesucristo, y como Él mismo lo dijera otra vez en el mismo capítulo 3 de San Juan, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que es en Él que somos predestinados. En segundo lugar, que la expiación es universal, pero solo es efectiva en aquellos que reciben, reaccionan, responden a la gracia enviada por Dios, que Arminio le llamó la gracia previniente. Entonces, la gracia puede ser resistida cuando el Señor la envía, y en eso nos acercamos mucho al punto de vista calvinista, porque ellos enseñan que para que la persona se convierta necesita primero ser regenerada por la presencia de la gracia que envía el Espíritu Santo. Arminio dice algo similar, pero con palabras diferentes, que la gracia viene previamente, por eso se le llama previniente. La gracia viene previamente para incitar, para despertar el deseo de que el ser humano responda. Y que la perseverancia, entonces, no es incondicional, no es que ya está marcada, que ya somos salvos y que estamos salvos para siempre desde el momento en que creímos en el Señor Jesucristo, porque hay la posibilidad de perder esa comunión con Dios. La gracia nos asiste para perseverar en la fe, pero está condicionada, como ya lo leí en San Juan capítulo 10, versículos 26 y 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso es obediencia. Bien, varios de estos seguidores de Arminio entonces desarrollaron esta doctrina. Aquí hay varios nombres desde el señor Utenborget,
el señor Episcopius, que fue uno de los principales pensadores y que fue llevado a la palestra pública y que tuvo que ser expatriado más tarde, Hugo Grotius, Limborch y otros. Bajo este liderazgo se desarrolló el pensamiento arminiano en varios grupos de pastores, de predicadores, y que empezaba a hacer mella en la iglesia. Aquí concluyo esta tercera parte que he compartido con ustedes para hablar ahora de mi cuarta exposición o mi cuarto punto en esta exposición sobre cómo resolvieron aquel asunto. El asunto se llevó no a un concilio nacional como habría querido Jacobo Arminio, sino que lo llevaron a un sínodo nacional, o mejor dicho, regional, porque convocaron a representantes de las iglesias de Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, de Alemania, de Suiza y de Francia. Y entre todos ellos, con varios representantes, llamaron a los que se llamaron remonstrantes o protestantes. Ya no se les llama protestantes para no confundir el término, sino que los que hacían estas objeciones. Pero cuando se dieron cuenta que ellos no iban a tener una representación como parte de la asamblea, sino que solo los convocaban para que defendieran sus puntos de vista, Episcopius no quiso y entonces solo fue e hizo un discurso delante de ellos. ¿Qué sucedió? Que el sínodo de Dort, que se celebró en un periodo de aproximadamente un poco más de 6 meses, entre el año 1618 y 1619. Entonces, al ser llevados allí al sínodo, los remonstrantes fueron declarados herejes y fueron condenados. Quiero leerles este párrafo. Estos representantes no fueron llevados con derecho a voz y a voto, sino que solo los querían dejar exponer sus puntos de vista. El nombre Dort era un nombre usado en ese tiempo en inglés para la ciudad holandesa de Dordrecht. El sínodo es a veces llamado el sínodo de Dort o sínodo de Dordrecht. ¿Quién era el presidente? Un fulano de nombre Johannes Bogerman. Él despachó, después de haber escuchado el discurso del principal exponente que llevaba la palabra, que era Simón Episcopius, y después de eso los echaron de la ciudad. Y se mezcla la religión con la política porque había problemas políticos. Muere un jerarca del gobierno y viene otro, y entonces determinan pues a algunos de ellos inclusive fueron ejecutados en la horca o decapitados como traidores a la patria porque no estaban de acuerdo con los principios de la Reforma Protestante. Otros fueron encarcelados simplemente, y alguno que otro, creo que fue Episcopius mismo, que se escapó de la cárcel, y otros fueron expulsados o como decimos, fueron exilados, enviados a otros países. Durante 2 siglos, la decisión del sínodo de Dort fue la base de la iglesia reformada en Holanda, y los cánones de Dort le dieron la forma teológica y doctrinal a todas sus iglesias y su peculiar carácter. En lo que concierne a la predestinación, difieren tanto de muchas de estas doctrinas de estas iglesias difieren en algunas cosas, tanto de las instituciones de Calvino como en la confesión de Heidelberg y el concepto de Ginebra, para decir que no todos estaban graníticamente confesos o contentos o del todo satisfechos con los puntos de vista que habían presentado estas exposiciones o estas sistematizaciones de la doctrina cristiana por Juan Calvino y por sus discípulos inmediatos. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en 1621 fueron tolerados. Estamos hablando de que el sínodo de Dort se llevó a cabo entre los años 18 y 19, 1618 y 1619.
Ya para el año 1621, 2 años después, empezaron a ser tolerados y fueron reconocidos oficialmente como parte del cuerpo de cristianos de esos países en el año 1795. Ya habían pasado más de 100 años. ¿Cuáles eran los puntos que ellos sustentaban? Bueno, volver al llamado de la Biblia y no tener miedo de confrontar los dogmas. Recuerden que una creencia, por buena que la consideremos, las mismas nuestras de que estamos hablando aquí, deben de ser confrontadas con la palabra de Dios. Y en el concepto de Juan Wesley, si no tienen fundamento en la palabra de Dios, entre más luego nos deshagamos de ellas, mejor. Número 2, no temer rechazar una doctrina aunque sea popular. Hay doctrinas populares que gustan, que son pegajosas, pero si no está basada en la Biblia, no hay que temer rechazarla. Tercer lugar, decidirnos por Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que decidirnos por Jesucristo no solamente es un privilegio, es una responsabilidad de llevar la camisola de ser cristiano. Es una responsabilidad. Y desmarcarnos, deshacernos de una falsa seguridad. Y aquí pues los calvinistas nos critican de que nosotros nunca tenemos seguridad de la salvación porque creemos que una persona puede ser entorpecido por el pecado y caer de la gracia. Y por lo tanto, en último lugar, perder la sensibilidad al Espíritu Santo. Bien, llegamos aquí a terminar de tratar de entender cómo se trató de resolver y cómo se desarrolló lo que de este momento en adelante va a ser el desarrollo de la doctrina que de hoy en adelante se va a comenzar a llamar arminiano-wesleyana o arminio-wesleyana. Aquellos principios que habían sido rechazados en el sínodo de Dort fueron tomados en Inglaterra por los hermanos Wesley, Carlos y Juan Wesley. Nacidos de una familia de clérigos en la iglesia anglicana. Las experiencias de ellos eran con la alta iglesia, pero antes de entrar de lleno con aquellos pensamientos traídos desde el arminianismo de los siglos pasados prácticamente, ellos habían tenido otras experiencias, particularmente como misioneros, ambos Carlos y Juan, en Georgia, en aquellas 13 colonias de la incipiente Estados Unidos de América. De allá regresaron no con buenos resultados y reflexionando sobre las razones por qué. Es importante destacar que allí en ese viaje habían conocido a los pietistas alemanes. En efecto, Juan Wesley se hizo muy amigo de los pietistas alemanes y uno de ellos con quien compartió mucho de sus pensamientos teológicos y ministeriales fue con el famoso conde Zinzendorf. La experiencia de ellos en la alta iglesia los había llevado a experimentar asuntos en el ministerio que no los había dejado con buenos resultados. En un tiempo de dificultades, su padre Samuel había estado en la cárcel y Samuel comenzó a visitar a su padre y ahí se dio cuenta de las condiciones deprimentes en que vivían los presos en Inglaterra. Además de eso, habían, como ya dijimos, experimentado las misiones a los indios norteamericanos visitando las colonias inglesas que existían particularmente en lo que hoy es el estado de Georgia. Y luego de regresar a Londres, su experiencia que él llamó de corazón ardiente el 24 de mayo de 1738. Fue aquí en este momento cuando él se dio cuenta que su vida y su ministerio eran muy deficitarios, pero que ahora Dios le estaba enseñando una nueva luz. Esa búsqueda eficaz siguió más fuertemente en su vida y su ministerio, de tal manera que eso lo llevaron a hacer una misión de mayor alcance. Habiendo sido formado y habiendo sido ordenado en la alta iglesia, dejó la alta iglesia para
irse a las calles, a los mercados, donde la gente estaba necesitando del mensaje de redención que solo se predicaba en las iglesias en aquel entonces. Fue su compañero de misión, George Whitefield, que lo encaminó y que prácticamente lo forzó a que dejara la alta iglesia y que se fuera a predicar en el mundo allá afuera, donde la tarea de redención era más necesitada. Así podemos comparar que despreció aquella alta iglesia porque su padre ya lo había invitado a que fuera su sucesor en la famosa parroquia de Santa María en Londres, parte del conglomerado de la Universidad de Oxford. Fue así como Juan Wesley, pues que por cierto nace en medio de esta familia cristiana, pero que es sacado de un incendio porque un incendio devoró su casa y fue rescatado, y él decía que era como un tizón rescatado del incendio, y así inició su camino, poniendo en función y cuestionando la alta iglesia a la cual él mismo pertenecía. En este párrafo podemos leer: pero viendo que la iglesia había fallado en su deber de llamar a los pecadores al arrepentimiento, que sus clérigos eran mundanos y que las almas perecían en sus pecados, él se vio llamado por Dios para avisar a los hombres a que huyeran de la ira venidera, no permitiendo que ninguna oposición impidiera la urgencia y la autoridad de su comisión. Perseguido, por cierto, por muchas voces y por muchos personajes de la alta iglesia, Juan Wesley inició su ministerio. En este cuadro que quiero mostrarles, él va desde Inglaterra con su compañero Jorge Whitefield en las calles, en las minas donde nadie llegaba y donde dicen que muchos allí nacían y ahí morían dentro de las minas. Y es George Whitefield el que viene nuevamente a los Estados Unidos más tarde y comienza el primer gran despertar. Luego viene el segundo gran despertar juntamente con Charles Finney y últimamente con Francis Asbury, quien se había convertido a la edad de 15 años. Así llega a través del mensaje de los Wesley estos avivamientos a Norteamérica. ¿Cuáles eran los énfasis de estos doctrinales teológicos de estos avivamientos? La doctrina del pecado. Él enseñaba que el pecado no es solamente así pecado como generalmente lo conocemos, sino que el pecado tiene una parte innata en nosotros que no puede ser perdonada, sino que lo que es perdonado son nuestras acciones de pecados, y que la parte innata es limpiada. Así entra a explicar y a poner en práctica lo que él desarrolló como la doctrina de la santificación, junto con el nuevo nacimiento y una seguridad de la salvación en base a la obediencia, al seguimiento. En la parte organizativa, doctrinal, podemos encontrar tres grandes vetas. La ortodoxia: hay que tener una doctrina correcta y esta doctrina debe ser confrontada con las escrituras, pero esta doctrina debe de llevar a la ortopraxis, no puede quedarse en la teoría. Es la práctica correcta de la vida cristiana, de la fe, del quehacer del cristiano, de la iglesia, y con énfasis en la mella o el impacto que debe hacer en la sociedad. Y el teólogo Randy Maddox ha desarrollado otro concepto que es la ortopatía, que consiste en la participación constante y deliberada de la presencia de Dios a través de lo que el Señor Jesucristo ya habría llamado: toma cada día tu cruz y sígueme. El primer gran despertar entonces se dio entre los años 1730 y 1740. Era un movimiento hacia adentro de la iglesia y puramente calvinista, pero que comenzó a despertar la necesidad de que la gente tomara sus decisiones. Como alguien ha escrito, dejaron de estar pensando en que si se predestinó antes, que si fue antes de la caída, que si fue después de la caída, sino que llamaban al arrepentimiento, llamaban a la unidad de los cristianos, buscaban el testimonio a través de las buenas obras, influían en la sociedad y hacían obra misionera. Había una urgencia de hacer el trabajo misionero entre otros pueblos y a otras naciones.
Ese fue el primer gran despertar. Luego vino el segundo despertar. En este ya no participó George Whitefield, y Wesley pues pocas veces visitó Norteamérica, pero en este segundo gran despertar ya se dio con mayor fuerza los principios que estaban enraizados en los predicadores que habían venido a acompañar el primer gran avivamiento, como Charles Finney, Barton Stone, Peter Cartwright. ¿Y cuáles eran las características de este segundo gran despertar? Bueno, era el movimiento antiesclavista, las misiones a los indígenas, la evangelización por la obra social, los derechos de las mujeres, las reformas en los hospitales o en los hospicios se llamaban, y en las prisiones, la espiritualidad que ahondaban en los famosos camp meetings, y la abstinencia de toda clase de malas prácticas como las bebidas alcohólicas, el fumar y las prácticas callejeras de el placer. Bien, así concluyo yo que este avivamiento, estos principios teológicos doctrinales son más desarrollados en la práctica ministerial de Juan Wesley, que la experimentó aquel 24 de mayo en aquel lugar donde había apenas un grupo orando, y dice que en la madrugada, como a las 4 de la mañana, sintió que sus pecados eran perdonados y que su corazón ardía y era lleno de un amor profundo que él llegó a llamar la entera santificación o el perfecto amor. Yo quiero terminar con estos pensamientos, que son pensamientos que se me han ocurrido que deben de seguir caracterizando el pensamiento wesleyano de la actualidad. Sostener los principios fundamentales de la Reforma, pero con una interpretación contextualizada. Tornar la responsabilidad de la conducta humana sobre nosotros mismos. Somos responsables de nuestra conducta. Responder o reaccionar de manera proactiva y propositiva ante la laxitud de algunos puntos de vista que se dan en las iglesias y que son enfoques que se llevan hasta la escatología, que es de tipo escapista, para dejar de hacer lo que tenemos que hacer en este mundo mientras el Señor viene. Centrar el ministerio cristiano en la gente, no en los dogmas, no en la excesiva burocracia de la organización, no en las altas jerarquías. Guiar al pueblo de Dios hacia la transformación de la sociedad. Nosotros no podemos quedarnos con esta transformación. Aunque no vengan a la iglesia, la sociedad debe ser transformada sirviendo con un corazón limpio. Afianzar la eficacia de la fe a través de la formación. Creemos que el carácter cristiano puede ser formado, tomando decisiones, imponiéndonos nuestra disciplina. Poner a prueba cualquier postulado teológico, doctrinal, de manera que los mismos contribuyan a hacer que la fe sea más eficaz en la vida de las personas, de la iglesia y de la sociedad, como principios y prácticas, y que no estorben lo que se debe hacer en las misiones. Y termino ahora esto, o acoto aquí con estos pensamientos no míos, estos ya no son míos, estos son de Juan Wesley. Él decía, es que no hay ninguna santidad que deje de ser social. Dice, no hay otra santidad que no sea una santidad social. Queriendo decir simplemente que la santidad se extiende a toda la cultura. Ese es principio wesleyano muy importante. Luego él termina con esto en algunos de sus escritos que ha dejado como legado a la posteridad de los metodistas y del movimiento de santidad que retoman estas ideas. Dice, no tengo temor de que el pueblo llamado metodista deje de existir alguna vez en Europa o en América del Norte. Mi temor es que lleguen a permanecer como una secta muerta, como una forma de religión sin poder. Y tal será indudablemente el caso, a menos que se mantengan firmes en la doctrina, en el espíritu y en la disciplina en la cual ellos mismos se iniciaron. Quiero darles gracias a todos ustedes. Lean nuestros materiales que compartimos en esta conferencia y que Dios les bendiga.